Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos al Kabbalat Shabbat de la comunidad Javrin Tovim. Javrin Tovim, como siempre decimos, es buenos amigos en hebreo. Estamos reunidos celebrando un Shabbat, el comienzo del Shabbat, de este día santo del Señor que estableció en la palabra, compartiendo un momento de adoración, de alabanza, de comunión entre hermanos, entre amigos. Lo que vamos a dar ahora es la reflexión que mostró el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo del Señor, así se dice en hebreo, con respecto a la temática que vamos a tratar en este día. En este caso, el título de la reflexión se llama No lo arruinaste. Y para eso vamos a ver un tema que a todos nos pasó, nos pasa muchas veces, que es un tema recurrente en los hijos de Dios y lamentablemente en los distintos ministerios, congregaciones, que tiene que ver con la culpa. Eso que muchas veces lamentablemente sentimos y nos hace sentir tan mal y hasta tan pesados en nuestra vida espiritual. Para eso vamos a arrancar, como somos una comunidad judío-mesiánica, hablando de esto de la culpa con respecto al pueblo judío. Y históricamente tenemos que entender que el pueblo judío se divide de alguna manera en dos especies de etnias, que son la Ashkenazi, que son las de los judíos que vienen geográficamente de Europa Oriental, países como Alemania, Polonia, Rusia. Yo soy de los Ashkenazi. Hasta físicamente el Ashkenazi es más blanco, es un típico europeo. Y después tenemos la cultura sefaradí. Sefaradí viene de Sfarad, así se dice en hebreo España, y son los que proceden judíos que vienen de países árabes y justamente de España. Ahora, hay diferencias en cuanto a la cultura, en el tipo de enseñanza que se les da históricamente. Por ejemplo, ahora no tanto porque, de hecho, en la cultura judía hasta se permiten, y está como bien visto, los matrimonios mixtos. Antes Ashkenazi y Sefaradí era como que andaban por andariveles diferentes. En la cultura Ashkenazi, que se los conoce también como los rusos, y eso tiene que ver porque muchos de los Ashkenazi provienen de países como Rusia, Ucrania, está enraizado lo que es la Yiddish Yemame. Habrán escuchado muchas veces lo que es la Yiddish Yemame. Woody Allen hizo muchas películas con respecto a la madre judía. Es la típica madre sobreprotectora. Es importante que como comunidad mesiánica entendamos no solo la palabra, sino la cultura del pueblo hebreo, o del pueblo judío, mejor dicho. Lady Yemame era un personaje que todos lo hemos tenido los judíos, que se preocupaba básicamente por dos cosas: que no nos falte comida y que no nos falte abrigo. Esas son las preocupaciones más importantes. Y muy sobreprotectora. Ahora, el padre Ashkenazi era un padre que generalmente quería que su hijo, por un tema de estatus, sea o un gran profesional o un próspero comerciante. Pero está muy bien visto y está muy mal visto cuando el hijo judío no logra ser un profesional. En lo que es la cultura sefaradí es un poco diferente. Los sefaradíes son hasta más morochos, son los típicos, se los llaman turcos, vienen mayormente, como dijimos, de países árabes, también España, y la cultura es más de comercio. Y hasta el día de hoy lo podemos ver, los que viven en la ciudad de Buenos Aires, donde hay barrios típicos sefaradíes, como por ejemplo Barracas, muchos negocios de tela y comercios de venta de ropa en once, Barracas mucho de tela y también venta de comercio de ropa, es generalmente lo que se dedica el pueblo sefaradí. Ahora, ¿por qué vamos a vincular esto con la palabra ahora? A partir de lo que es esto de la culpa. Porque para el judío, que es criado con la Torá, donde el pecado, la paga del pecado, literalmente era la muerte, o sea, había pecados que se apedreaban cuando uno los cometían, por ejemplo, el adulterio, el tema de la culpa está muy vigente, porque tiene en la cultura ashkenazi una madre sobreprotectora, que un padre que muy exigente y encima criado con la Torá. A ese punto llegamos que cuando el judío acepta a Yeshua, viene con ese bagaje. Y el mundo cristiano, el mundo gentil, viene a su vez con líderes y pastores que permanentemente le hablan del pecado y permanentemente lo llevan a un nivel de exigencia que lamentablemente nadie puede cumplir. Porque el único perfecto, y lo dice la palabra, hay un solo justo, es Yeshua. Y el único bueno es Yeshua. Nosotros sí tenemos que buscar la semejanza con él. Sin santidad nadie verá al Señor, eso dice la palabra. Y tenemos que buscar la santidad. Pero no somos perfectos, solemos fallar. Y muchas veces llegamos con un bagaje histórico, tanto judíos como no judíos, de una culpa tan grande que sentimos que Dios ya no nos ama. Y a veces eso nos impide avanzar. Hoy vamos a ver qué dice la palabra exactamente con eso. Entonces,
Empecemos por definir qué es la culpa. La culpa, una definición dice que es la responsabilidad a causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial que se atribuye a una persona o cosa. Vamos a ir a un pasaje bíblico. Hebreos 12:14, con respecto a la santidad, que es el nivel que se exige. Seguir la paz, shalom, con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que el proceso de santidad dura toda la vida. Todos los días tenemos el libre acceso a la presencia de Dios. Y es Él quien, haciendo teshuvá, pidiendo perdón, arrepintiéndonos y volviendo al camino correcto, nos perdona y nos santifica. Romanos 3:23 vamos a leer ahora. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron, lo que vamos a decir, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Nadie se salva. Hay personas que a veces acusan a otros porque pecan de una manera diferente, simplemente eso. El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, dijo el Señor. Entonces, vamos a notar que, por ejemplo, Pablo, cuando aconseja a Timoteo, vamos a ir ahora al Brit Hadashah, al pacto renovado, Timoteo fue criado en el judaísmo, porque Timoteo era de madre judía y padre griego. Le pido que me acompañen a 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículos 14 y 15. 13 a 15. Y dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Desde cuándo aprendió esto? Versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Pablo le decía que la ley es buena y que ella nos da convicción de pecado. Timoteo había sido criado desde niño con las Escrituras y las conocía. Entonces, aquí viene la solución del dilema si seguimos leyendo este pasaje. Las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en quién, en Yeshua Mashiach. Y ahí quedó resuelto el problema del judaísmo. El problema de la santidad, el problema del pecado, de la culpa, queda resuelto cuando nosotros aceptamos a Yeshua como Mashiach. Porque él dio su vida por la paga del pecado. Lo mismo pasa con el pueblo gentil, cuando acepta al Señor. Romanos 3, versículos 24 y 25. Dice lo siguiente. Siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que tienen en Yeshua Mashiach. Él es el que nos justifica, Él es el que nos santifica, Él es el que nos perdona. A quien Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe, como demostración de su justicia, a causa del pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios. Lo que notamos aquí dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esa es la gracia, el favor inmerecido. Dios perdona. No tenemos que tener esa necesidad de sentir culpa. Sí, obviamente buscar la santidad, volvemos a lo mismo. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero es un proceso de búsqueda permanente. Si nosotros no nos sentimos perdonados cuando pedimos perdón, no podemos experimentar el amor de Dios. Por lo tanto, no podemos amar a los demás, ni podemos mostrar cuál es el amor del Señor. Vamos a establecer un principio bíblico aquí. Debemos esforzarnos por guardar la ley, la Torá, la ley, la enseñanza, sabiendo que cuando fallamos, contamos con la gracia del Señor. Siempre. ¿A qué apuntamos con esto entonces? El punto es que sepamos, como dice el título de la reflexión, que no arruinamos la unción, no arruinaste la unción. Si pecaste, es cuestión de pedir perdón y hacer teshuvá, arrepentimiento, pero Dios te sigue amando. Y es importante tener ese concepto. Dios nos ama. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios no cambia porque pecas más o menos. El amor es una constante. El amor es. No era un poquito antes, un poquito después o más después. Es una constante. Por más pecado terrible que hayamos cometido, nos tenemos que arrepentir y tenemos que volver a los pies del Señor. Pero el Señor nos sigue amando. Y es necesario sentirnos libres de culpa
para cumplir el plan de Dios en nuestras vidas, porque si no, no vamos a poder. Si nosotros no nos sentimos amados por el Señor, porque le fallamos, no vamos a poder transmitir el amor del Señor a nuestros semejantes. Vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia le será librado a los hombres, pero la blasfemia contra Ruach, contra el Espíritu, no será liberada. Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Es lo único que el Señor no perdona. Por más pecado terrible que es, obviamente hay que evitarlos, hay que tratar de no cometerlos, tenemos que buscar la santidad, pero lo único que Dios no perdona es blasfemar contra el Ruach HaKodesh, contra el Espíritu Santo. Todo lo demás sí. Sea cual fuera el pecado que hayas cometido, Dios te perdona. Aunque 7 veces caiga el justo, otras 7 lo levantará. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Dios ama y perdona. Y lo tenemos que saber, y lo tenemos que aplicar. Yo no me puedo quedar en, le fallé al Señor. Me levanto y sigo. Isaías 1, versículo 18. Miren lo que dice aquí la palabra. Venid luego, dice Adonai, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, aunque tus pecados sean muy graves, está diciendo, como la nieve serán emblanquecidos. Eso debe ser puro igual. Si fuesen rojos como el carmesí, otra vez, vendrán a ser como blanca lana. No está dando libertad para pequemos, total, no pasa nada. Obviamente no. Pero está diciendo, metiste la pata, la embarraste, hiciste algo que no tenías que haber hecho. Grave. Te arrepentís y yo te vuelvo a adoptar como hijo. Es lo que pasó con el hijo pródigo. Gastó todo el dinero con rameras, terminó comiendo con los cerdos. Cuando volvió el padre salió corriendo a abrazarlo. Ese es Dios. Ese es el amor del Padre. No pide nada a cambio, pide que vuelvas con Él. No importa lo que hiciste. Si le fallaste, ¿y quién no? ¿Quién no le falló? Pedro, que estuvo con Él 3 años, caminaba al lado de Él, lo vio hacer milagros tremendos, lo terminó negando. Después lo conocimos como el gran Pedro. ¿Y qué le preguntó después? Simplemente, ¿me amas? Ni siquiera le dijo, contame qué hiciste, ¿me amas? Y cuando le dijo que sí 3 veces, con eso le alcanzó. Y cuando dice sobre esta roca, edificó la iglesia que quiere decir la asamblea, es sobre Yeshua. Esa es la roca. Yeshua le dijo a una mujer adúltera, vamos a leerlo en Juan a través de esta perspectiva, capítulo 8, versículos 10 al 11. Enderezándose Yeshua y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, estamos hablando de los fariseos que la querían apedrear, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Alguno te condenó? Ella le dijo, ninguno. Señor, entonces Yeshua le dijo, ni yo te condeno. No pueden condenarte ellos, yo no te voy a condenar tampoco. Ni yo, ni el Mesías te condena. Ve y no peques más. Ese es Dios. Ese es el Mesías de Israel. Que nos ama con amor eterno. Con un amor que no cambia. Nosotros fluctuamos en el amor. Hoy te quiero, mañana un poco, después no sé. Después me busco otra. Ahora estoy enojado. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios permanece. Y permanece para siempre. ¿Qué es para siempre? Aún en la eternidad. Tenemos un plan de eternidad con el Señor. Entonces no nos podemos quedar cuando fallamos. Dios, ¿qué hizo con Pedro? Le extendió la mano y lo levantó. No lo dejó en el agua. Pero también le dijo, ¿por qué dudaste? Esto es lo mismo. No tenemos vía libre para pecar. Pero si pecamos, abogado tenemos, dice la palabra, que es Yeshua. ¿Cuál es entonces la solución que se plantea, además de lo que estamos diciendo para este conflicto? Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, habiéndonos desprendido de todo peso y del pecado que nos asedia, el pecado pesa. Esas mochilas hay que dejarlo. Nosotros tenemos que viajar ligeros por la vida.
Llevad mi yugo, que es liviano y ligero, dijo el Señor. Las cargas que tenés a los pies del Señor. Y ahí caminás ligero. Si no, no puedo llegar lejos. Si yo llevo una valija que pesa 30 toneladas, que es el pecado, no voy a poder avanzar. Entonces lo tengo que ir dejando. Por eso dice despojándonos. Vamos dejando. Cuando Pablo estaba en la barca, en el barco que iba recorriendo toda Asia, Europa, para llevar la palabra, cuando estaban por naufragar, él sacaba el peso, liberaba las anclas y sacaba todo peso que estaba de más. Eso es la vida del creyente. Despojándonos, es lo que dice acá, despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia. ¿Pero por qué lo hacemos? Por amor. Porque conocemos un Dios que nos ama. Él nos amó primero. ¿Quién te escogió para que estés acá? No fuiste vos que lo decidiste. Y Yeshua dice que desde antes de la fundación del mundo nos eligió. No estamos acá porque nosotros quisimos. Y el pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera, pues nos he puesta adelante. Versículo 2, capítulo 12 de Hebreos. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, el madero, y despreciando lo oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Dios nos sigue amando, no arruinaste nada. Dios te ama, Dios me ama. El principio bíblico que vamos a leer ahora es el siguiente. El amor de Dios, como dijimos, es una constante. No cambia de acuerdo a las circunstancias. ¿Por qué? Porque él dijo, yo soy. Así se presentó a Moisés. ¿Con qué nombre te presentaré delante de los hijos de Israel? El yo soy. Y si Dios es amor, el amor es. Eso es Dios. El que fue, el que es y el que será. Y si Él es amor, es lo mismo. El amor que fue, el que nos tiene y el que nos va a seguir teniendo, y es por la eternidad. Vamos a establecer otro principio bíblico. Dios no acusa, el que acusa es el enemigo. Dios instruye, que es diferente. Cuando Dios te exhorta, lo hace por tu bien, o cuando lo hace conmigo. ¿Qué le dijo Yeshua? Volvemos con la adúltera. Ni yo te condeno. Dios no vino a condenarnos. Después va a haber un juicio final, donde todos vamos a estar ante el tribunal del Señor. Pero mientras estés vivo, como dice la palabra, hay esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Fallaste, te levantás y seguís. Como dirían los chicos, ¿cuál es? Y debemos tener presente ahora un pasaje que está, vamos a ir de nuevo a la palabra, 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Y esto habla de cuando uno se entristece por haber pecado, porque obviamente está mal pecar. Pero vamos a ver lo que es la tristeza que va hacia la santidad. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Viste cuando te sentís mal, que sabés que le fallaste al Señor y no estás tranquilo? Esa tristeza es para salvación. Ese es el momento de ir a los pies del Señor y decir, Señor, te fallé. Perdóname. Si ya te conoce, se lo digas o no lo digas, Él lo sabe. Entonces mejor díselo. Vamos a compartir unos pasajes más y ya vamos a ir cerrando la reflexión de hoy. Salmo de David, 37, versículos 23 y 24. Por Adonai son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque ¿quién lo sostiene? Dios mismo, porque Adonai sostiene su mano. Eso hace el Señor cuando te caes. Él te levanta, si es un padre. Yo no soy padre, pero si yo tuviera un hijo no lo dejaría caído. Corro a levantarlo. Me pida o no me pida ayuda. Él es un padre perfecto. Si vosotros, siendo malos padres, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos? Lo dice la palabra. ¿A qué hijo le dará una serpiente? Dios te va a dar lo mejor del trigo, pero es cuestión de ir a sus pies. Miqueas 7, versículo 8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Eso hace un guerrero. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Adonai será mi luz. Y vamos a terminar con el título de reflexión y un pasaje. No arruinaste la unción. No importa el pecado que hayas cometido. Si no blasfemaste contra el Ruach HaKodesh, no arruinaste nada. Aunque tu pecado sea rojo como el carmesí, Dios lo va a hacer blanco como la nieve.
Y vamos a cerrar con el pasaje que dijo el apóstol Pablo, el Elías, como dice en hebreo. Olvidando ciertamente lo que quedó atrás, prosigo la meta. Y a veces pasamos por alto estas palabras. Al supremo llamamiento en Yeshua Mashiach. Tenemos un supremo llamado. No estamos acá porque el viernes no tenemos nada que hacer, no estamos acá para escuchar 3 canciones porque la pasamos bien un rato. Tenemos un supremo llamamiento de Yeshua a Mashiach. Y tenemos que estar a la altura de eso. Y así se avanza. Entonces, si hay pecados que todavía no pediste perdón, o que te acusan, o que no te dejan, Señor, a los pies, perdonándolos. Él anuló el acta de decretos que está en contra nuestra. ¿Para qué murió si no? Si murió por los pecados, no murió por tu santidad. Él murió por los pecados. Entonces tenemos que entregarle los pecados. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en la reflexión de hoy. Para todos aquellos que quieran sumarse a la comunidad Javerín Tobim, lo pueden hacer vía mail a comunidadjaverintobim@gmail.com. También pueden seguir nuestras enseñanzas en YouTube, en el canal que es Comunidad Javerín Tobim. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos.